No tiene encendido el micrófono, ingeniero. Ok, gracias. Les decía que hoy corresponde que hablemos acerca del orden Homóptera. Y también les decía que este orden es bien importante porque aquí están un montón de plagas bien conocidas y bastante perjudiciales. De hecho, quizás va a dar lugar a que hagamos bastantes discusiones en algunos casos. Tengo una por ahí que yo sé que les va a interesar a muchos y por eso le di bastante interés. Pues también este orden se caracteriza porque es bien diverso y complicado, porque hay diferentes partes que no se parecen unos con otros. Para ya dar inicio al tema, vamos a empezar señalando de que incluso con la ubicación taxonómica de estos insectos ha sido bien complejo, de manera tal que antes se ponían juntos con el Lepteróptera, es decir, juntos con las chinches, y se decía que pertenecían al orden Hemiptera, pero ya es otra pista. Ahora ya se separaron las chinches de estos insectos, y entonces ahora existen los órdenes Homóptera y el Heteróptera, en donde Homóptera es el que vamos a estudiar este día y Heteróptera ya lo estudiamos y es el de las chinches. Así que estos son bien cercanos, ¿verdad? Y entonces se los ubicaba antes en el mismo orden, pero ya están separados. Y para que vean ahí una idea de cómo son de complejos y diferentes unos de otros, ahí está una lámina que me está mostrando quiénes están aquí en este orden y vean cómo difieren unos de otros. Por ejemplo, estas son chicharritas bien chiquitas. Estas son unas chicharritas, pero con las alas diferentes, aplanadas. Esta es la famosa mosca blanca. Todos los piojos harinosos. Estos son los membrácidos. Y también las chicharras, con chicharras. Todos los pulgones. Estos son escamas. Las escamas son a veces creemos de que son huevitos o creemos que son manchas las que están en los frutos o en las hojas, pero en realidad se trata de escamas. Y imagínense la gran diversidad que hay en este orden. Y todos pertenecen al mismo. Significa de que tienen características en común para que estén ubicados en el mismo orden. Así que actualmente, como les decía, estos antes se ubicaban en el orden Hemiptera, ahora son un orden aparte, son el orden Homóptera. Como ya lo sabemos, pertenecen a la clase Insecta. La subclase es la Pterygota, porque presentan alas, pero hay una infraclase acá, la Neoptera, porque pueden abatir sus alas. ¿Y cuál es la principal característica de estos insectos que pertenecen al orden Homóptera? En realidad es la estructura de sus piezas bucales. Esto nos va a permitir diferenciarlo de las chinchas. Observen bien, este es el aparato bucal, siempre es picador chupador, al igual que el de la chincha, pero da la apariencia, este sería el primer par de patas, el primer par de patas acá, segundo par de patas y tercer par de patas. Entonces el aparato bucal da la apariencia, no es así, pero da la apariencia que nace al mismo nivel del primer par de patas. Entonces es una característica muy propia de estos insectos. Las piezas bucales, al igual que en las chinches, son taladrantes y también son succionadoras, es decir, su aparato bucal es picador, chupador. Y los estiletes están formados por maxilas y mandíbulas que se han unido y han formado una vaina, el labio, mejor dicho, ha formado una vaina alrededor de ellos. Las mandíbulas aquí se han transformado y forman dos tubos. Un tubo sirve para la saliva y otro sirve para el alimento. Así que les pido que comparemos estos aparatos bucales y vamos a ver si estamos tratando de comprender eso. En la clase que vimos de Pteroptera, cuando vean el video, no sé si la di presencial, allí hablábamos de que en las chinches el aparato bucal nace de la parte frontal y en cambio en la chara nace en la parte hacia abajo, como quien dice, en la parte ventral, empujado hacia atrás y como si dan la impresión que naciera en el primer par de patos. Así que observen bien esas imágenes porque vamos a ir preguntando si se trata de una homóptera o de una heteróptera. Vamos a poner aquí con zoom para que lo vean mejor. Observen lo vean este otro, vean este y observen este. Bueno,
Ahora lo vamos a poner panorámico y vamos a hacer unas preguntas. Perfecto. Entonces, vamos a empezar por el más fácil. ¿Qué orden será este que vamos a mostrar en este momento? ¿Qué orden será? ¿Homóptera o heteróptera? Homóptera. Muy bien. Y en este caso, Heteróptera. ajá, mire de dónde sale de adelante. Bien. Y acá, esta la empiezo a buscar. Heteróptera. Es heteróptera, porque mire, nace de aquí, nace de aquí. Lo que pasa es que aquí no lo ha doblado completamente, no lo ha extendido completamente y se mira como que se está doblado hacia atrás, pero en realidad nace de acá. Es un heteróptera. Y en este caso, ¿qué será? Es un homóptera, porque fíjense bien que aquí está la cabeza, podríamos decir, y aquí atrás, aquí está su primer par de patas y da la experiencia que nace del primer par de patas. Aquí va el aparato bucal. Muy bien. Entonces, ahora ya sabemos cómo podemos diferenciar a partir del aparato bucal entre chinches y homópteras. Otra forma de diferenciarlos son las alas. Porque recordemos que en las chinches las alas son hemihélicos. En cambio aquí en los homópteras no son hemihélicos. Pero eso sí, hay diferentes tipos de alas y hay unos que no poseen. Y vamos a hablar un poco de las alas. Antes se consideraba que era la característica para poder agruparlos. La mayoría de los homópteros tienen alas membranosas, pero en algunos casos las alas son subcoreáceas. Y también existen algunos casos que no tienen alas, entonces serían ápteros. Por ejemplo, ¿quiénes son estos que no tienen alas? Las hembras de los cóccidos. Los cóccidos son unas escamas que tienen forma como de coquito, por eso viene el nombre de cóccido. Las escamas las veremos hacia el final de la presentación de este día y las vamos a conocer y probablemente ya las han visto. Por eso resulta que las hembras de los cóccidos nunca tienen alas. También en el caso de los áfidos, o sea, de los pulgones, los machos pueden o no tener alas. Y también existen generaciones agámicas. En el caso de las hembras, es decir, que tienen alas y después dejan de tener. Entonces, como ven, hay insectos que no tienen alas entre los homópteros. Entonces, lo que más abunda, el ala membranosa en los homópteros es un ala membranosa, es lo que más abunda. Pero también aquí está, por ejemplo, el ala de los pulgones, de los salivasos. En este caso suele conocer como subcoreáceas. Pero en muchos documentos usted va a encontrar que le llaman élitros o que le llaman tecminas. En realidad es un error. Lo correcto es decir subcoreáceas. Ese tipo de alas es el de las salivazos, es subcoreáceo. Por si no lo sabían, salivazos les dicen a estos, abundan en la caña, en el maíz, más que todo en la caña, en los zacates también. Y la ninfa de estos animalitos secreta una saliva, por eso les dicen salivazos. También le llaman mosca pinta. No sé si ya la han visto. De esta manera ya vamos a hablar de ella posteriormente. También presentan otras características los homópteros. No tienen cercos en el abdomen y las hembras pueden tener ovipositor bien grande, es decir, que se le nota bien desarrollado, o pueden no tener. Y existen familias que producen ceras, lacas. Con ellas recubren su cuerpo. No en todos, pero algunos tienen esas características. Recuerda que estamos hablando de un orden bien variado, con una gran diversidad de representantes. Y en otras familias, ellas secretan el sobrante de la savia en forma de azúcares, que se le conoce como sustancia azucarada, que se le conoce como melaza. Estamos hablando, por ejemplo, de los pulgones, de algunas escamas, de algunas moscas blancas que secretan esa sustancia azucarada que se llama melaza. Y esa melaza, el problema es de que sirve de alimento a otros insectos, por ejemplo las hormigas, y entonces las hormigas las protegen, pero también sirve para que se den hongos. Entonces la hoja se llena de hongos, generalmente un hongo que se llama fumagina, que pone a la hoja negra. Eso es otra característica de estos homópteros, que secretan esa sustancia azucarada llamada melaza. Y esa melaza sirve para que se desarrollen hongos o para que se lo coman las hormigas. Cuando se la comen las hormigas, entonces las hormigas protegen a estos insectos.
¿Y qué significa que los protegen? Significa entonces que el control natural, es decir, cuando llegan depredadores a querer comerse a estos insectos, no van a poder y tienen miedo porque están las hormigas protegiendo. Las hormigas los protegen porque estas les dan miedo. Esa es otra situación bien importante dentro de los homópteros. La forma de reproducción es variada. Algunos son ovíparos, otros son vivíparos, otros son ovovivíparos, se da partenogénesis. En fin, hay diferentes formas de reproducirse. Podemos encontrarlas en ambientes terrestres y en donde se alimentan de las plantas, es decir, son fitófagos. Aquí no vamos a encontrar depredadores ni parasitoides. Todos son fitófagos, todos se alimentan de plantas. Como lo que nos interesa son las especies plagas, de ellas vamos a hablar, pero antes hablaremos sobre qué tipos de daños producen los insectos que son plagas que pertenecen a este orden, es decir, como eso que está allí, vamos a ver quién logra decirme, si logras identificar qué tipo de insecto será este. ¿Alguien me dice? ¿Conocen estos insectos? Vamos a poner de cerca para que, vamos a dar zoom a esto. ¿Conocen estos insectos? ¿Alguna vez los han visto? Esos que está viendo usted allí son pulgones. Y entonces, generalmente los pulgones, también llamados áfidos, bueno, aquí se ven mejor. Y ve, guacha que no están solos, por ahí andan unas hormigas. Ya vamos a preguntar por qué andan hormigas ahí. Pues miren, estos, aquí están los pulgones, estas son hormigas. Entonces, estos pulgones también se les conoce como áfidos. Si ustedes se fijan, están en un brote, ya que los pulgones prefieren las hojas tiernas. Prefieren las hojas tiernas porque ahí se les hace más fácil chupar la savia. Y como ya mencioné, andan unas hormigas ahí. ¿Alguien me puede indicar qué andará haciendo la hormiga ahí a la par de los pulgones? Porque habrá... Protegiéndolos, ¿Por qué razón? porque los pulgones adultos dejaron una melaza y las hormigas esas que están ahí se la comieron y así que agarran el instinto de proteger a los pulgones chiquitos. Correcto, muy bien. Y observe usted los daños, ¿no? Usted observe que las hojas se retuercen, se doblan. Bien. ¿Qué es lo que hacen aquí los pulgones? Absorben savia. Si hay un montón de pulgones, el daño es bien importante, ¿no? Porque la planta se debilita completamente, los brotes ya no son como deberían de ser y los frutos no pueden madurar, entre otros tipos de daño. Y aquí tenemos una chicharrita que es bien chiquita. Aquí se ve grande porque se capturó con un buen lente, pero en realidad son bien chiquitas. Esta chicharrita está causando aquí daños mecánicos. Al introducir los estiletes, lo que hace son que generan heridas y entonces esas heridas permiten que entren hongos, bacterias y además la planta se daña porque por ahí se le escapa el agua en forma de vapor, es decir, se da la evapotranspiración. Así que este es otro tipo de daño que pueden ocasionar los homópteros. Y esta hoja negra que ustedes están viendo acá, nuevamente están las amigas hormigas, miren. Miren qué relajo es este. Aquí andan unas hormigas sobres, como dicen, y estas manchitas blanquitas corresponden a homópteros. Lástima, la imagen no está bien, este es un homóptero también. Entonces, estas manchitas blanquitas son adultos de este tipo de homópteros, que son una ninfa, entonces ellos secretan azúcares. Y entonces la hormiga encantada con el azúcar y las cuida a ellas para que no lleguen. Mire cuánta hormiga, cómo llega un depredador por aquí. Si las hormigas son de los animales más temidos en la naturaleza, entonces aquí no se acerca a un depredador. Acuérdense que una hormiga no ataca ella sola. Si por ejemplo esta manita que yo tengo acá es un depredador y camina por estos lugares y se quiere comer, digamos, a este, o se quiere comer a este, ¿qué creen que van a hacer las hormigas? Van a caer todas encima de él y lo van a matar. El comido va a ser él. Entonces, por eso no llegan. Ahora, ya explicamos por qué andan las hormigas ahí. Ahora, ¿qué es esta mancha negra? Probablemente esto ya lo ha visto usted en algunas hojas. ¿Me podría decir usted qué son estas manchas negras? ¿A qué se debe mancha negra? Pues ahí. Voy a hacer una encuesta ahorita, nada más una encuesta y me ponen sí o no.
quiero ver ahí que me digan si han visto ustedes hojas con esa mancha. Solamente pongan en sí o pongan no. Nada más quiero explorar. Y escríbanos ahí en el chat, por favor, ya voy a revisar. Pongan sí o no. Ajá, ajá, ajá. Bien, muy bien, muy bien. Parece que es bien popular las manchas, todo el mundo los ha visto. Ahora quiero que me conteste otra pregunta. ¿Sabe a qué se debe? Ponga sí o no. Sí, vamos a ver, no, vamos a ver. Hay un sí, dos sí, ajá. Vamos a ver qué más, qué más, qué más, qué más. Vamos a ver, dos sí, dos sí, dos sí, ajá. Además, la mayoría dice no. Bien, entonces vamos a ver si voy a responder a qué se debe y los que escribieron sí me dicen si es lo que ellos sabían o si no así, pues entonces la paramos. Bueno, lo que sucede es que esto que está viendo usted acá es una mancha negra, obviamente, y está producida por un hongo que se le conoce como fumagina, así se le conoce, fumagina. Entonces, este hongo se desarrolla en el ambiente que deja la miel acá. Estos insectos tiran miel, que es maravilla, porque acuérdense que estos animalitos se están alimentando de la savia de estas plantas, y entonces el exceso de azúcares que comen ellas lo eliminan en forma de rocío de miel, entonces todo esto lo llena de miel. Entonces obviamente se vuelve un ambiente húmedo, y ustedes saben, en un ambiente húmedo los hongos se desarrollan, entonces aquí se desarrolla ese hongo que se llama fumagina. Pero ¿cuál es el problema que ocasionaría, que le ocasionaría aquí a la planta este hongo? ¿Qué problema creen ustedes que le está generando este hongo a esta planta? ¿Cuál es el problema que creen que le ocasiona? No le permite realizar la fotosíntesis. Muy bien, muy buena respuesta. No le permite realizar la fotosíntesis, porque si usted se fija, todo esto tapa la hoja. Entonces la hoja ya no puede capturar la luz del sol como ella requiere para poder llevar a cabo la fotosíntesis. Entonces la hoja termina secándose, deja de ser útil. Entonces al final eso afecta a la planta, porque ¿qué tal si todas las hojas se ponen así? Entonces eso termina dañando a la planta. Excelente participación. Continuemos. Bueno, aquí está también dificulta la transpiración, a mí olvidé decirlo, depredación comercial de algunos productos y el desarrollo de fumagina afecta a la fotosíntesis. Vamos a ver. Esto también pregunto si ya lo han visto alguna vez. Obsérvenlo. Díganme si ya lo han visto y a dónde lo han visto. Vamos a ver, escríbanme en el chat si ya lo han visto y a dónde lo han visto. ¿Alguien lo ha visto? Me dice que sí y dónde lo ha visto. Vamos a ver si, qué onda, si hay alguien que lo ha visto. No lo han visto, parece, no, perfecto. Entonces vamos a tener que explicar correcto. Me están diciendo que no lo han visto, entonces lo vamos a explicar de una vez por todas. Pues si usted tiene por ahí un árbol de aguacate o un vecino tiene un árbol de aguacate, ahí es bien común encontrar esto. No solamente en el árbol de aguacate, también el tiguilote se observa bastante, pero y hay otros. En realidad, estos se les conoce como malformaciones agallas. Y dentro, si usted venimos y a esta hoja le arrancamos este piquito que están acá y lo vemos al microscopio, ahí vamos a ver una ninfa de un homóptero. Entonces se está alimentando la hoja y al hacerlo genera este tipo de daños, se llama agallas. Esta es propia de las hojas de aguacate. Así que cuando este jueves creo que habilitamos ya la primera, bueno, sí, al final le voy a dejar un comentario sobre las prácticas que vamos a hacer este jueves. Ahí me recuerdan, por favor. Pues bien, entonces, estas son agallas y cuando habilitemos ya el laboratorio, si alguien consigue unas hojas de estas, sería bueno para que las veamos en el microscopio. Pues hasta aquí hemos hablado de los daños que ocasiona un homóptero. En realidad ya hay muchos más, los vamos a ir viendo poco a poco ahorita que estudiemos las familias y justamente en eso hablaremos ahorita. ¿Cuáles son las principales familias? Y vamos a ver que son distintos.
Ya ven ustedes de que hay unos que no tienen alas, otros tienen alas superiores, otros tienen alas membranosas, etcétera. Pero las formas son diferentes, entonces hay una gran heterogeneidad. Bien heterogéneo este orden. Entonces, por esa razón, algunos autores preferieron mejor dividir este orden en 3 grandes grupos. Y esos 3 grandes grupos son los siguientes: el Auchenorrincha, Sternorrincha y Coleorrincha. Esos son los 3 grandes grupos. Algunos autores dividen a este orden, pero hay otros. Esto es la escuela americana, la escuela americana de entomólogos clasifica así a este, ¿cómo se llama? Bueno, aquí les he colocado su orden y les voy a explicar por qué. Porque para algunos autores este es otro complejo, y para algunos autores los homópteras son un suborden de Hemiptera. Eso debería aclarar. Por eso puse ahí su orden, porque llegado este momento les iba a decir eso también, que en la literatura probablemente encuentren ustedes que para algunos autores Homoptera es un suborden de Hemiptera, pero para otros autores es un orden aparte. Pues bien, si vamos a considerar que es un suborden, entonces diremos que se divide en estos 3 grupos: Auchenorrincha, Sternorrincha y Coleorrincha, según la Escuela Americana de Entomólogos. Pero, según la Escuela Europea de Entomólogos, ahí están los cicadomorfas, los fulgoromorfas y los Sternorrincha. En los cicadomorfos ahí incluyen las chicharras y membrácidos, saliváceos. En los fulgoromorfos están los fulgóridos, los delfácidos. Y en las Sternorrincha están las boca blancas, sílidos, pulgones, cochinillas, etc. Bueno, independientemente como lo clasifiquen los europeos o los americanos, nosotros vamos a partir mejor, vamos a olvidar eso porque nos vamos a complicar la vida. Entonces vamos a empezar a estudiar las principales familias, que ahí no hay mucho problema. Y vamos a empezar con una bien conocida, que es donde están las chicharras. Las chicharras esas que abundan por Semana Santa, con la primera lluvia, pertenecen a la familia Cicadidae. Es bien importante hablar de las chicharras y mencionar algunos aspectos muy curiosos. Por ejemplo, ellas, como quizás no lo dije, pero en este momento lo menciono, que estos insectos tienen metamorfosis simple. Pueden ser paurometábolas o pueden ser hipometábolas. Entonces, en el caso de las chicharras son hipometábolas, pero significa que la ninfa pasa enterrada en la tierra durante mucho tiempo. Pueden pasar años, hasta 17 años enterrada en la tierra. Aquí está una ninfa de chicharra y llegado su momento, esta ninfa se va a convertir en adulto y va a mudar para ya quedar totalmente como adulto y proceder a reproducirse. Y está ya un adulto. Entonces, esas chicharras que usted escucha cantar ahí antes de Semana Santa o en Semana Santa, ya son viejas. Ya tienen desde 15, 16, 17 años de estar enterradas y nada más han salido a la superficie a mudar, a convertirse en adultos y a procrearse. Justamente por eso el ruido que escuchamos es porque es para traer la pareja, el macho. Entonces llega la hembra y se traen, aparean y la hembra pone los huevos se desarrollan en el suelo, desarrolla la ninfa, pasa ahí varios años y vuelve el ciclo. Entonces, eso son los ciclodías. ¿De qué se alimenta en la tierra? Bueno, de materia orgánica que está allí en la tierra. No son problemas para los cultivos. Estas chicharras no son problemas para los cultivos. Pero hay otros que también probablemente ya los ha visto usted. Este es bien común. Si usted tiene jardín ahí, probablemente va a ver este. Pero también esta es plaga porque puede atacar los cítricos, otras plantas ornamentales. Y este también está canófora. Hay un montón de membrácidos, hay un montón. Se caracterizan porque este es el pronoto. Miren la forma que adquiere el pronoto y miren aquí la forma que adquiere el pronoto. Le daremos zoom para que lo vean mejor. Mire este pronoto, una forma que él quiere. Ahora veamos otro caso. Mire cómo la forma que adquiere acá el pronoto. Estos son los membrácidos, se les llama también periquitos. Y aquí tenemos dos. Dígame. Eso los he visto bastante en los árboles de pepeto. De pepeto, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuáles? ¿Los membrácidos o los aconóforas? Aconófora. Aconófora. Pues consígalos y los coloca usted para su colección entomológica. Casi no tenemos de eso, sería bueno que trajeran. Excelente. Ahora, ¿de qué se alimentan estos animalitos? Están succionando la savia de las plantas. Si son muchos, pueden causar graves daños. Y aquí hay algo muy importante que mencionar. Esta es una ninfa. Miren qué diferente la ninfa del adulto. Observe que la ninfa todavía no ha desarrollado el pronoto duro con estas coloraciones, sino que es blanquecino. Si usted las toca, le queda como polvo entre los dedos.
Estas son las ninfas y estos son los adultos. Y llegamos a uno que quizás le va a importar mucho, le va a interesar mucho, porque como vivimos en una zona donde se siembra bastante caña, y entonces pasto también para animales, y entonces ahí quizás ya nos hemos enfrentado a la salivazo, la mosca pinta. Así que nuevamente otra encuesta. ¿Han oído mencionar de esta plaga ustedes? Me dicen sí o no, por favor. Me dicen si han oído hablar de esta plaga ustedes. Me dicen sí o no, por favor. Del salivazo o mosca pinta. Ángel Gabriel dice que sí. Carlos Eduardo dice que no. Carlos Daniel tampoco. José Benjamín tampoco. Josué no. Enilson no. Oscar no. Solo uno. Yo he oído hablar de mosca pinta. Tampoco. Elian. Vamos a ver. ¿Quién más? Bueno, entonces parece que extraño. Yo creí que habían oído hablar de esta plaga ustedes. Bien, entonces nos detendremos a hablar un poquito. Cercópide es una familia en la que se ubica el salivazo, la mosca pinta. Son plagas en caña. Solo permítanme por ahí que aquí hay un error en esta diapositiva. Aquí debe ser mayúscula. Entonces, y hay varias especies. Por ejemplo, nada más en el género Anolamia, mire cuántas especies hay. Albopaceata, Lepideo, Contigua, Reducta, Varí, etc. También está el género Prosapia, que también tiene 3 especies, el de Ois también, y hay otras especies. Entonces quiere decir que hay un montón de salivazos, no es uno solo. Eso lo vuelve bien difícil a la hora de uno querer descifrar de qué se trata. A veces es necesario llevar al microscopio para pasarle una plaga. Por ejemplo, estas son algunas de ellas. Estas son otras. Pueden ser de color amarillo con negro, pueden ser rojo con negro, como estas. Todas esas son salivazos, moscapín. En general, el ciclo de vida de todas estas especies, el adulto puede pasar de 6 a 9 días, el huevo de 10 a 15 días cuando estamos en época de lluvia, pero en época seca puede pasar 6 meses enterrada en el suelo. Entonces quiere decir que entra en un proceso que se conoce como estivación. Escúchalo bien, estivación, está estivando. ¿Qué significa? Que está ahí sin hacer nada. Bueno, el huevo nunca hace nada, pero en todo caso ahí el huevo está protegido, mejor dicho, protegido contra la desecación y soporta hasta 6 meses de época seca, y con las lluvias ya puede eclosionar, y al eclosionar nacen las ninfas. Las ninfas tienen 4 estadios, ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3 y ninfa 4, que pueden durar entre 30 y 32 días, esos 4 estadios. Estas ninfas son las que hacen un salivazo, una saliva generalmente en las hojas, en la base de los tallos, y esa saliva las protege, y después se convierten en adultos, se aparean, y así va el ciclo de vida. Estos son los huevos. Cuando inicia la temporada de lluvia, entonces eso da pauta para que los huevecillos que están diapáusicos eclosionen. Ya dijimos, huevos diapáusicos son aquellos que estuvieron enterraditos por ahí soportando las altas temperaturas de febrero, marzo, abril, y lo soportan, ¿verdad? Ya con las primeras lluvias eclosionan. Los huevos entonces podemos decir que son de 2 tipos. De corto desarrollo, que son los de lluvia, por ejemplo ahorita que está lloviendo, los huevos rápidamente se desarrollan. Pueden, si usted lo ve, 10, 15 días ya se desarrollan. Pero están los diapáusicos. Los diapáusicos son los que pasan enterrados en el suelo durante varios meses, pueden pasar hasta 6 meses, hasta que comienza la lluvia. Pues después de los huevos viene la ninfa. Estas ninfas, en lo más eclosional, el huevo, nacen ellas y se meten dentro del suelo. Allí se adhieren y parasitan las raíces de la caña. Se va buscando las raíces de la caña y le chupan la savia. En este caso, cuando están pequeñitas, se llama, mejor dicho, son de color cremoso. Luego, cuando ya están un poco grandes esas ninfas, ya están por ninfa 4 más o menos, salen del suelo y se cubren de una espuma que parece saliva. Por eso se les dice salivazos. ¿Y para qué se protegen con saliva? Para, mejor dicho, ¿para qué utilizan saliva? Lo hacen para protegerse de sus enemigos naturales. Además que eso le brinda humedad.
y porque esa humedad ella la necesita para convertirse después en adulto. Así que, en resumen, vemos que las ninfas, a lo más expuestas de los huevos, como están enterradas los huevos, entonces ellas se buscan las raíces de la caña y están comiendo. Cuando ya van, acuérdense que son 4 estadios ninfales, ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, después se va para arriba y se convierte en ninfa 4, pero estando arriba de la superficie, ya sale del suelo, entonces ella se cubre con una espuma que parece saliva. ¿Para qué quiere esa espuma? Para protegerse de los depredadores y para tener humedad mientras se convierte en adulto. Las ninfas recién eclosionadas siempre se van a dirigir hacia el cogollo. En el cogollo se alimentan de la savia y permanecen cubiertas de saliva. Esta puede ser otra posibilidad. Vimos el primer caso de las que se van a las raíces, pero hay otras que se van hacia el cogollo de la mata de caña y allí se alimentan de la savia y permanecen cubiertas de saliva. Este es otro tipo de especie que genera otro tipo de vida. Y aquí pueden haber 4 o 5 estadios ninfales dependiendo de la especie. Cada isla puede durar de 8 a 14 días. Bueno, entonces vimos dos casos, uno en la que la ninfa se puede ir en el suelo a las raíces y la otra en la que la ninfa se va hacia los brotes, pero lo que tienen en común es que siempre se cubren de saliva. En caso de las que están en el suelo se cubren de saliva cuando ya emergen a la superficie. En el caso de las que van al cogollo, desde que nada más que salen del huevo, explosionan y de un solo se cubren de semillas para proteger. Pero esta saliva, donde se produce en el extremo del ano, y como ya dijimos, la protege contra sus enemigos naturales y también para la desecación. Ya cuando están las ninfas en los últimos instancias, entonces aparecen alas vestigiales. Alas vestigiales significa que vestigios de alas, empiezan a notarse las alas. Y siendo así, ya cuando se le empiezan a notar las alas, se van hacia las vainas más viejas del tallo. La vaina significa las hojas. Recuerden usted que en las gramíneas y en las cañas de azúcar particularmente, las hojas son sésiles, entonces tienen vaina. Es bien diferente las hojas de una gramínea a las hojas de un palo de mango, por ejemplo, que tienen un pecíolo. En el caso de las hojas de la caña no tienen pecíolo, por eso se dice que tienen vaina. Entonces se van hacia las vainas más viejas y ahí permanecen hasta transformarse en adultos. En otras palabras, cuando dice las vainas más viejas, te dice las hojas más viejas. ¿Tal? Y aquí están los tallos que generan los adultos. Prácticamente se ha secado todo esto. Esto es un daño bien grave de salivarse en la calle. Miren cómo lo deja, todo seco. Están adultos y aquí está un adulto y aquí tenemos una ninfa. Así que cuando vea usted un animalito de esto, ya sabe, es una familia cercópide, son salivazos, también le dicen mosca pinta, y acá sapillo también le llaman. Tal vez el sapillo les recuerde algo, y esta es la espuma. Recuerden ustedes que este es un adulto y aquí está un ninfa. Vamos a ver, la palabra sapillo les recuerda algo. Alguien me dice si les recuerda algo el término cepillo, sapillo quise decir, y vacas. Voy a usar otro término, sapillo, vacas. ¿Qué les recuerda? ¿Alguna idea? ¿Alguien sabe algo de la relación entre esto? Sapillo, vacas. Esos dos términos. ¿Les recuerda algo? Vamos a ver. Si alguien me dice que les recuerda algo, escríbame sí, por favor. Si alguien me dice si les recuerda algo. Bueno, resulta de que las vacas, cuando tienen contacto con este tipo de saliva, se dañan el hocico y por eso se llama sapillo. El daño más importante lo hacen los adultos, pues aparte de succionar la savia, inyectan sustancias tóxicas que provocan un desorden fisiológico en las hojas, o sea, aquí genera un desorden fisiológico, y las altas infestaciones incluso pueden llegar a causar la muerte de las plantas. Y es importante mencionar que a nivel de fábrica causan daño. Cuando decimos a nivel de fábrica, nos estamos refiriendo a nivel del ingenio. ¿Por qué? Porque reducen el contenido de sacarosa. ¿Cómo es eso que reducen el contenido de sacarosa? Pues resulta que la caña tiene la azúcar de mesa, y el azúcar de mesa es una sacarosa, es decir, un disacárido, que está compuesto por dos tipos de azúcares.
Entonces resulta que ¿cómo se llama? Estos insectos rompen los enlaces de la sacarosa y entonces ya no hay sacarosa en la caña, no que andan allí la fructosa y la glucosa libre. Ya el azúcar ya no es tan dulce como el tipo de dulce que nosotros esperaríamos, entonces por eso dice que causa pérdidas a nivel de pavo. Y como reduce la dulzura, aumenta el contenido de fibra, pero eso no le interesa ¿cómo se llama? Al ingenio en términos de azúcar. Y eso se da porque la sacarosa se invierte en glucosa y fructosa. Resulta que la unión de glucosa y fructosa forma la sacarosa, porque la sacarosa es un disacárido. Y estos insectos ejercen un efecto que rompen los enlaces que unen a la glucosa y la fructosa. Y entonces al hacerlo, ya no hay sacarosa, entonces ya no hay azúcar de caña. Bien, otra familia importante de este orden son los cicadelias. Igualmente succionan savia, pero estos se complican más porque son vectores de fitopatógenos. Igualmente favorecen que se dé el crecimiento del fungímenes. Y un ejemplo de ellos es Dalbulus maides, también conocido como Peregrinus maides. Entonces aquí está un daño que provocan gramíneas. Este es un tipo de fitoplasmosis que transmite este insecto. Está también en Poasca caimeri, que ataca el frijol. Es una chicharrita bien chiquita, ataca el frijol. Draucorocefa, la otra chicharrita chiquita, pertenece a los cicadelios, son bien pequeñas. Usted las puede conseguir para su colección entomológica. En los cultivos esos, ahí se consiguen. Bien pequeñas. Está la hortensia también. Ataca igualmente hortalizas, son bien pequeñitas. Pues pasamos a otra familia que son los triósides, o Triosidae. Aquí está el pulcón saltador, cílido de la papa y también conocido como cílido del tomate, es decir, que ataca papa y tomate, eso de Solanaceae, también ataca berenjena. Antes eran de la familia Cílidae, ahora son de la familia Triosidae. Y este animalito que usted está viendo ahí causó una gran cantidad de muertes en la República de Irlanda hace ya varios años, porque resulta que los irlandeses consumen bastante papa, entonces este insecto devastó las plantaciones de papas, entonces hubo hambre en ese país en ese tiempo, causó una gran hambruna. La insecto se llama Bactericera cockerelli, que causa daños papa. ¿Cuáles son los daños que ocasiona? Absorbe savia de las plantas, inyecta toxinas y transmite enfermedades. Y este es el problema, que transmite enfermedades que se conoce como la punta morada de la papa. Mire cómo deja los tubérculos de la papa. Y entonces cuando transmite esta enfermedad que la punta morada de la papa, entonces se seca la mata y eso causa un serio problema. Bueno, otra familia es la Fulgoridae. Y aquí está una que es bien conocida, que se conoce como la machaca. Este es un ejemplo de Fulgoridae. Miren qué bonito este insecto. Miren el pronoto, qué interesante la forma que quiere. Y miren las alas. Y esta también es otra bien interesante. Parece una charra, pero parece ser que no les puse foto. Ah, qué malo. No les puse la foto de la machaca, se la debo. Se la voy a mostrar. Creí que la andaba aquí. Bueno, después se la voy a mostrar. Qué mala onda, no les puse la foto de la machaca, que es bien popular eso. Bueno, estas son las flátides. Esta se llama Poikeloptera. Mira las alas como si fueran un techo. Esta es otra familia, la Arreroidae, y esta es bien famosa, la mosca blanca. Aquí está la famosa mosca blanca. Es bien peligrosa este animalito que es bien chiquito, bien pequeñito. No espere usted que sea una mosquita grande, es bien pequeña, es blanquita y tiene 4 generaciones al año de acuerdo al clima. En invernadero puede tener más de 10, una generación por mes. De ahí que es más peligrosa cuando está en tejidos protegidos, en cultivos protegidos. Tomemos en cuenta que una generación, ¿qué significa? Es el tiempo que dura todo el ciclo vital del insecto. Es decir, entonces, que si hablamos de 4 generaciones, estamos diciendo que está repitiendo 4 veces la reproducción de este animalito. Entonces, que cada vez pone una gran cantidad de huevos. Estos animales son más que todo, estas plagas son más que todo de época seca, porque les favorecen las temperaturas altas y también la falta de lluvia. Cuando está lloviendo, ellas se les dificulta volar, entonces por eso es de que en este momento casi no hay daño por mosca blanca. Los daños vienen en la época seca. Su ciclo de vida está formado por 6 estadios. Hablamos de huevo,
Hablamos de linfa, que son 4, linfa 1, linfa 2, linfa 3, linfa 4. Y hablamos de un estado que parece largo, y después el estado adulto. El cuarto estadio se le conoce como pseudopupa. En realidad no es una pupa, no que parece una pupa, pero se dice pseudopupa. Uno de los grandes problemas de este insecto es que transmite geminivirus. Y al transmitir geminivirus, una planta que ya está afectada por virus de la mosca blanca, ya no puede hacer nada. Allí ya se perdió completamente. Las podemos encontrar en hortalizas, cítricos, etcétera. No es la misma especie. La mosca blanca que ataca cítricos no es la mosca blanca que ataca hortalizas. Son diferentes. Afortunadamente no atacan cereales. Y digo afortunadamente porque esta plaga es bien peligrosa. Causa severo daño. Si atacara cereales, creo que no comiéramos maíz, porque esta es criminal por los tipos de virus que transmite. Afortunadamente no nos atacan. Aquí vemos nosotros adultos y huevos. Miren, esta es una hoja, estas son las venas de una hoja y miren qué chiquita la mosquita blanca. Estas son ninfas y pseudopupas. Las ninfas son las blancas y las pseudopupas son las amarillas. Aquí está una pupa o pseudopupa, también se la puede llamar. Y estos son los daños. Daños ocasionados por virosis. Miren cómo deja, por ejemplo, el tomate. Ya aquí da tomate, pero lo da bien chiquito. Miren cómo deja las hojas. Y aquí también. Igualmente, usted ve unas matas así, entonces es daño por virosis. ¿Qué podemos hacer cuando están estos daños en un cultivo? Nada. No se puede hacer absolutamente nada. No hay ningún producto para poder contrarrestar los efectos que usted está viendo en este momento. No se puede hacer nada. Por lo tanto, el manejo de la mosca blanca tiene que ser eficaz desde un principio. Significa que hay que estar monitoreando los cultivos para que no ande la mosca blanca por ahí. Por eso es que se prefiere cultivar de forma protegida, es decir, en macrotúneles, en invernaderos, y aún así hay una mosca blanca que logra evadir los controles y se mete en los invernaderos. Ya vamos a ver de quién se trata. Es esto, la Alegrodes vaporaria. La Alegrodes vaporaria es la mosca blanca de los invernaderos. Esta logra meterse a los invernaderos y causa serios problemas allá adentro. Y esta es Alegrotrixus crocoxis. Esta es la mosca blanca de los cítricos. Es diferente a la que estudiamos anteriormente, a la Bemisia tabace y a la Theaurogrodes. Esta es la Alegrotrixus crocoxis. Las dotas, ¿cómo vamos a conocer? Pues que en vez de las hojas de los cítricos, vamos a ver esto aquí. Vamos a ver esto como si fuera algodoncito. Entonces ahí estamos, que son donde están las ninfas de esa mosca. Y igual que las anteriores, genera fumagina. Ahí está el hongo. Es por la mielecía que genera. Si hay un montón de estas insectas, entonces inhibe el crecimiento de las ramas, pérdida de vigor y disminución de la producción. Ahora hablaremos sobre los pulgones. Los pulgones pertenecen a la familia Aphididae, también se les conoce como áfidos. Ahí los presento los pulgones, hay diferentes colores y hay para cada cultivo, ahí está su propio pulgón. Veamos la anatomía de estos insectos porque es importante que la conozcamos. Fíjense bien que estos jodidos tienen por aquí unos cachitos que se les conoce como sifones y tienen una cola, cauda o cola. Su cuerpo puede ser violeta brillante y patas rayadas dependiendo del áfido. Este es un áfido que estaba por allí y me gustó la imagen para ponérsela, pero no todos son morados, hay amarillos, hay verdes, hay negros. Pero todos tienen antenas largas, todos tienen sifones y todos tienen cola. Y una característica muy particular de los áfidos es que ellos no ponen huevos, sino que la cría nace viva, es decir, pare a los hijos. Este insecto, la hembra pare a los hijos. De hecho, aquí está pariendo. Aquí de un solo, mire, de un solo está teniendo un hijo, lo está pariendo. Aquí no andan con huevos, de un solo lo para. Entonces son vivíparos. Eso es bien importante porque se dan, como ven en los insectos, en algunos casos se dan un fenómeno. Estudiamos el caso del áfido del oroco, conocido como Apis neri. Aquí está los sifones que dijimos y esta es la cola.
¿Para qué sirven estos sifones? Estos por aquí les sirven como para defensa. Tiran sustancias repelentes frente a sus depredadores. A veces los depredadores se van, pero hay veces que los depredadores no les importa la sustancia que ellos lanzan y siempre los cojan. A veces les resulta el veneno o la sustancia que ellos lanzan por aquí, pero a veces de nada les sirve. Y por último, también producen una secreción azucarada, que ya dijimos que esa es la que genera la mielecilla, y lo hacen por aquí, por esta colita que está aquí por el lado. Entonces, yo dijimos, esto sirve para defensa y por aquí secreta la miel. Entonces, lo podemos ver aquí también. Defensa, estos dos, y por aquí secreta mielecilla. Igual aquí está defensa y aquí secreta mielecilla. Y ya dijimos anteriormente que han desarrollado una evolución de tipo simbiótica con las hormigas. Ahí está la hormiga protegiéndolos a ellos, a cambio ellos le dan mierda. Las abejas también pueden llegar por aquí, pero las abejas no las van a estar cuidando, las que sí lo cuidan son las hormigas. Aquí nuevamente mostramos a una hembra pariendo hijos y hay algo importante, en algunos casos desarrollan alas. Ya vamos a ver en qué caso. Están los tipos de daño, por ejemplo, aquí daño en una gramínea, están chupando toda la savia. Daños directos los deben a la alimentación de la savia, y al extraer la savia, entonces la planta se limita y las hojas se deforman, es decir, se curvan hacia abajo. Y estos daños son bien graves en el primer periodo, es decir, cuando comienza la planta a crecer. Pero también genera daños indirectos por la melaza. Y ya porque ahí llegan hongos que se crean, imagina. Y también pueden transmitir sustancias tóxicas a la planta y son vectores de virus fitopatógenos. Aquí está Apisteria y el loroco. Creo que algunas veces hemos visto las matas del loroco con un montón de los brotes. Aquí, por ejemplo, queremos un montón de animalitos allá en los brotes, entonces es causado por Apis neri. Yo tengo loroco. Vos tenés loroco y tenés problemas. ¿Qué haces para combatir eso? ¿Qué haces para este problema? No, nunca le he echado nada. Y siempre que tenés loroco todo el tiempo has tenido el mismo problema. Sí, se llena bastante. Y ahí lo dejas. Bueno, la recomendación que te podemos dar es de que cuando tengas chance les puedes ir a darle una sacudidita a eso y lo vas eliminando así manualmente con un pincel, lo vas quitando, o si no con agua a presión, con una manguera fuerte. Ahí también se caen al suelo y tiras agua para que se ahoguen. Y los brotes que ya están muy dañados también se recogen y se queman para no usar químicos. Porque si solo es una mata, no vale la pena usar químicos. Para que te den más. Se le puede echar rinzo. Sí, agua con jabón, agua jabonosa o con rinzo, pero pues sea presión y te lo puedo botar, entonces eso te ayuda todavía más que el agua pura. Eso funciona para no usar químicos. Y quería que habláramos de esto, del pulgón amarillo en el maicillo. No sé si ustedes se llaman maicillo o algún familiar y ha tenido este problema. Se llama Melanaphis sanchari. ¿Ha tenido problemas con este? Sí. Este pulgón es cosa seria, sobre todo en la época seca. Y ya vamos a ver por qué razón. Probablemente sus papás, su tío, ustedes mismos o sus vecinos han tenido problemas con este pulgón. ¿Y por qué este pulgón es tan peligroso? Veamos la razón por la cual es tan peligroso. En primer lugar, son gregarios. Gregarios cuando no tienen alas, es forma áspera. Entonces, al ser gregario quiere decir que no es uno solo. Miren lo que es el grullón, miren esos ásteros que llegan en el montón, no es uno solo. Imagínense aquí todo este montonazo que está chupando la savia de las hojas, prácticamente todos están comiendo en sus diferentes estados ninfales, mira, chiquitas, grandotas, entonces ahí todos están comiendo, son gregarios, entonces eso lo vuelve bien complicado. Cuando hay sequía y cuando hay poco que comer, entonces las hembras dan origen a generaciones aladas. ¿Qué significa? Que las hembras paren individuos que van a desarrollar alas. Y van a desarrollar alas porque esos individuos se van a ir de ahí y van a buscar otros lugares que infestar. Entonces eso también los vuelve peligrosos.
porque invaden otros terrenos, no se quedan en un solo lugar, que van avanzando. Entonces es otro problema. Y también su forma de reproducirse lo vuelve también peligroso, porque lo pueden hacer de forma sexual cuando están alados y de manera sexual cuando están ápteros. Entonces, dependiendo de las circunstancias, ellos pueden reproducir de forma partenogénica o de forma sexual. Y otro detalle de que a no más que nacen, pueden empezar a generar su daño. Pero generalmente el daño ocurre durante las últimas etapas del crecimiento, el mayor daño que ellos ocasionan, cuando están más grandes. Siempre cuando llegan a un cultivo, la invasión va a iniciar en vez de las hojas inferiores. Pero cuando ya hay muchos, atacan toda la planta o buena parte de la planta. Aquí están viendo ustedes una generación con alas y una generación sin alas. Están con alas y van a ir de ahí porque ya hay muchos, van a ir a explorar nuevos territorios. Generan daños directos y entre estos daños directos obviamente está la succión de savia. Cuando succionan la savia, las hojas se deforman y se quedan de color rojo. La planta retrasa su crecimiento y genera menor rendimiento. Si hay condiciones adecuadas de humedad y temperatura, entonces se desarrollan exponencialmente. Quiere decir que la hembra cría, mejor dicho, pare un montón de individuos y se desarrollan, que es maravilla. Es bien complicado. Pueden invadir tallos, panojas. En un máximo de 11 días producen el secado y acame de la planta. Es decir, acame quiere decir que la planta se cae. Pero también bueno, todo lo que acabamos de hablar son daños directos, pero también genera daños indirectos. Por ejemplo, ahí vemos una hoja moteada, ya veremos por qué. Es debido a un virus, que es virus del mosaico del azúcar de caña. Cuando vean hojas así ustedes, no es deficiencia, sino que es provocada por un virus. Este es el virus virus amarillo de la hoja del azúcar de caña. Usted nota de que le deja estas bandas amarillas en la vena central y al final terminan secas. Ese es otro daño. También puede las hojas infectarse con fumagina. Aquí ya tienen fumagina. Esta manera ya fumagina. Pero estos insectos también tienen sus enemigos naturales. Tienen varios. Y uno de ellos son las larvas de unas moscas sílfides que se los comen. Pero claro, esta mosquita no da abasto para comerse tanto. Pero ya con una buena población de estas larvas sí te puede ayudar en el control. Bueno, dejemos de lado a ese áfido y hablemos de otro, que es el pulgón marrón de los cítricos. Este ataca a los cítricos. El Toxoptera citricida es el pulgón más común en los cítricos. Está también Apis aefiraceola, también es el pulgón verde de los cítricos. O sea que tenemos el pulgón marrón y tenemos también el pulgón verde en los cítricos. Y este es el Rofalosifumatis, el pulgón verde en maíz. Miren, increíble la cantidad que hay acá, dándole a una mata de maíz, y ahí andan las hormigas cuidándolos, pastoreándolos. Entonces aquí no llegan crisopas a comérselos porque las crisopas no llegan cuando hay hormigas. Es bien raro que lleguen. A veces llegan, pero es bien raro. Es que ellos andan libres ahí consumiendo, alimentándose de la planta. Está el Apis posipi en el algodón, que también es conocido. Pueden encontrarlo de este color o pueden encontrarlo verde también. Pasamos ahora a otra familia que son los Despididae. Estas son las famosas escamas. O sea, viste que esta que de arriba se llama Chrysophalos onidium y esta que está en esta naranja se llama Lepidosapis becky. Le vamos a dar zoom para que lo veamos. Entonces, cuando usted vea en las hojas o en los frutos estos granitos que son así, son insectos. Este se llama Chrysophalos onidium y esta que está aquí se llama Lepidosapis becky. Y todos probablemente hemos visto esta en las naranjas. Creemos de que son cicatrices o manchitas. No sé qué nos podamos imaginar, pero en realidad son escamas. Por ejemplo, esta se llama Lepidosapis becky. Son sésiles, no se mueven. Ahí están alimentándose, chupando la savia. El daño en este caso es cosmético porque sobre la cáscara, pero claro, le resta valor. Y Despididae, no sé si usted tiene su palito de ahí de mango o de limón. En el mango, de repente se pone como que se le ha caído un montón como le ha tirado cal, un montón de puntitos blanquitos y ya van a secar la rama.
se llama un aspicitri, una escama bien chiquita, seca las hojas, seca la rama, y en los mangos se llama un aspis mangífera. Entonces allí llega bastante esta despide que seca los árboles, porque son millares de estos insectos, entonces terminan secando las ramas. Hay otra que se llama serenáspide, esta está también en muchos cítricos. Como le digo, estas 11 sésiles no se mueven. Aquí está otra que es bien común, una Cucupirides, probablemente en algunas hojas, visto usted esto, en algunos tallitos. Este se llama Saicete acofea, y así hay un montón de escamas. Estoy mencionando nada más algunas. Está la escama nieve en el mango se llama Aulacaspis tubercularis. Este es bien común en los mangos, pero a veces está en los frutos o está en los hongos, pertenece a los despíderes. Y son los pseudocócides, son los pioharinosos. También se le encuentra en frutales, en ornamentales. Hay una que se llama Ortesidae, ahí está la hormiga protegiéndola. Aquí hay un adulto y este es un ninfo. Y estas son las morboridades, que la Iseria puchasi también. Es un bien bonito, bastante bonito, pero causa problemas sobre todo en el clavel, en las plantas ornamentales. Ahí no causa problemas estos planos. Bueno, llegamos aquí hasta el fin del orden Homóptera. Probablemente hayan sentido bien agotador esta clase porque eran 84 diapositivas, pero el orden es extenso, bueno, entonces no quedaba de otra. ¿Alguna pregunta sobre este orden? Bueno, si no hay, voy a dejar de grabar, perdón. Bien, vamos a